Muy bienvenidos a esto que se llama Dosis Semanal. Buen domingo para todos ustedes. Mi nombre es Augusto Pomar y lo voy a estar acompañando por la próxima hora. Bueno, una semana que realmente dejó mucho que hablar. Creo que fue una semana durísima para el gobierno. Esta es mi primer lectura. El presidente tomó decisión y viajó a Ecuador y a Colombia a juntarse con el presidente electo allí en Colombia. Algunos dicen que especulaba viajar para que Villarroel no quedara en el Senado y sea un voto, si quedaba mano a mano, que tenía que disputar y de esa forma sacarla de la presidencia del Senado. Las malas lenguas comentaban eso, pero finalmente la ley de propiedad privada tuvo media sanción, pero con enormes modificaciones, que era la gran discusión. La gran discusión que tenía que ver con la ley de manejo de fuego y la extranjerización de tierras, que el proyecto original hablaba de que no haya límites para comprar un extranjero la cantidad de tierra que quiera. De hecho, hubo ministros por los medios de comunicación diciendo que si un extranjero quería comprar una provincia entera, estaba bien hacerlo. Esto generó varias cosas y varias fracturas dentro del gobierno. Una tiene que ver, a mi entender, en un lugar donde siempre está muy blindado, donde siempre las batallas las gana o las disputa muy bien, que son las redes sociales. Ahí tuvo realmente un escarmiento fenomenal, donde personas muy referentes y referentes de voto joven salieron expresamente a oponerse a lo que es la extranjerización de tierras. Vamos a empezar a mirar solo algunos de ellos. Poneme a Tine Stoessel como tuiteaba respecto de este tema, oponiéndose, por supuesto, a lo que tiene que ver con la ley. Ahora nos vamos a tener también en el artículo que es la ley de manejo de fuego, que también la tuvieron que quitar para poder lograr esta media sanción. Dame a Tini o dame a cualquiera de los que, a María Becerra, podemos ver Leuco cuando en el canal Luzu de streaming daba a conocer un poco toda la situación que componía el proyecto de ley. Bueno, la esposa de Leo Messi, Rocuso, se me fue el nombre, Rocuso, Antonella Rocuso, la IKEA también, digamos, ese descargo de Leuco pidiendo, entre otras cosas, que reflexionemos respecto de esta ley. Entre paréntesis, marchas, desmanes, cuestiones muy condenables. Estamos acá con Gabriel Solano, seguramente va a decir que la policía tuvo lo suyo, replicó con represión y demás. También está Jeremías Coaglino, que es libertario, nos va a estar diciendo, dámela pleno, así la puedo leer un poquito, lo que decía el primer concepto en redes sociales con personas referentes del voto joven. La patria no se vende, dice nada más y nada menos Tine Stoessel. Tine Stoessel, que hoy, por supuesto, es una persona muy importante en los jóvenes, en los adolescentes, que ya, por supuesto, votan y que siempre Milei y el gobierno tiene una afinidad y una cercanía muy importante. A ver si tenemos alguno de los otros que mencionaba. ¿Quién más está? Nicky Nicole, por ejemplo, ¿sí? Argentina no se vende, ¿sí? En redes sociales Nicky Nicole, bueno, se manifestó en contra de la ley de tierras. Dame otra. Acá tenés a María Becerra, nuestras tierras no se venden, defendamos nuestra soberanía. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de personas? Solo algunos que se expresaron, ¿sí? Y Emiliano Ernest, que también en la misma dirección decía no a la ley de tierras. Quiero decir, esto no es menor. Desde que comenzó el gobierno de Milei, sabemos la posición de Lali Espósito, pero no del resto, expresarse públicamente tan en contra de un proyecto que generó mucha polémica. Otro dato que fue bastante complejo para el gobierno es el incremento de la pobreza y de la indigencia. Según la UCA, la pobreza ascendió al 30,1% y la indigencia al 6,5%. Otro dato que acá lo tenemos a mis espaldas, ahí lo ven a pleno, es un incremento realmente muy pequeño, pero es un dato negativo, ¿sí? Que es un 0,1% porcentual en el caso de la pobreza y un 0,4% porcentual en el caso de la indigencia. Y para rematar, si se quiere, una semana muy compleja, en un viernes con San Cayetano, con miles de personas pidiendo trabajo. Quiero recordarles que el último dato de desocupación es 7,8%, que es 1.700.000 personas desocupadas. 1.700.000 personas desocupadas. Y según la Secretaría de Trabajo, hay 308.000 personas despedidas que perdieron empleo, de los cuales 235.000 son del sector privado y 73.000 del sector público. Estos son muchos números, pero que se dieron todos en la misma semana, y decía un poco esto de la manifestación que hubo el día viernes con San Cayetano, digamos, la movilización, no la manifestación, la movilización totalmente que todos los años la vemos, pero llamativamente con muchísima gente. Bienvenidos, ¿cómo están?
Bien, bien. ¿Cómo estás? Bueno, una semana compleja, entiendo, para el gobierno. No sé cómo la vivieron ustedes. ¿Qué consideran de lo que pasó finalmente en la ley, con la ley de tierras y también con los otros datos que acabo de dar? Es una semana de una derrota del gobierno. Yo creo que es categórico, es una derrota del gobierno. Ellos mismos lo viven de este modo. Porque tuvieron que bajar una parte importante del proyecto, que hay que ver si se aprueba en diputados. Que pasó, Y de ascensión, Tina. pasó raspando lo que pasó. Tuvieron que retirar el capítulo de tierras, vos lo decías, el capítulo del fuego. Y yo creo que lo que pasó el otro día, el tema como tal era gravísimo. Pero más allá del tema, que insisto, es gravísimo, se convirtió en una especie de catalizador de un descontento general. Yo creo que estas manifestaciones que vos estás señalando acá son la expresión de un descontento más general. ¿Descontento de qué? De una caída del salario, de un endeudamiento familiar con usureros financiados y amigos del gobierno, que cobran hasta 800% de interés por una deuda. Descontento porque crece la desocupación, porque la pobreza, vos lo marcabas también, tiene un pequeño crecimiento. Algunos estiman que para el segundo trimestre de este año sería más grande, sí. Y totalizaría semestre del año pasado contra este semestre 600.000 pobres más. Ese es el nivel, ya no es algo... Sí, porque los primeros meses del año fueron muy duros de inflación. Claro, entonces, y la inflación ahora, el dato que lo vamos a ver ahora, recién lo charlábamos, vuelve a crecer. Entonces todo eso totaliza un descontento con el gobierno importante y se expresó por acá. Se expresó por acá porque en el medio tuvo el Mundial de Fútbol, la bandera de las Malvinas, y hay una conclusión de que esto no va, de que el gobierno nos está llevando a una especie de precipicio, especialmente social, y por lo tanto hay que salir y protestar. Y ayer hubo una marcha, en San Cayetano fue importante la marcha de miércoles, con mucha gente independiente, con muchísima gente independiente, que habitualmente no es parte de este tipo de manifestaciones, pero que dijo, yo ya no quiero seguir como estoy, ¿no? Jeremías, ¿esto no va más? ¿Vos lo sentís de la misma manera? Creo que sí va, y justamente por eso en 2023 se votó este cambio, y para ir por partes, porque son varias cosas. Sí. La ley de tierras justamente lo que hacía era prohibir que estados extranjeros o empresas del Estado compren tierras. Lo único que hacía era aumentar el límite. Igual no voy a hablar mucho de esto porque se sacó el capítulo, pero el límite en Brasil era del 25%, como el que se quería poner acá, y en muchos otros países no tienen límites. Y los que sí tienen límites son países como Irán, como Venezuela, como Cuba, que son países que no producen, que tienen pobreza o que son dictaduras. Tema de la pobreza. La pobreza bajó, que aumenta un 0,1, muestra... Obviamente que está aumentando, pero un 0,1 no cambia a los más de 20 puntos que bajaron desde que asumió el gobierno de Milei. Que eso se ve no solamente con los datos oficiales del gobierno del INDEC, sino la propia UNICEF que dijo que 7 de cada 10 niños pobres que habían antes bajaron a 4 de cada 10 niños pobres. Por ejemplo, habías hablado de la morosidad o de las deudas en las familias. Justo el mes pasado ese dato dejó de aumentar, las deudas de la familia ya no aumenta más, y eso es un buen logro del gobierno. Perdón, es cierto lo que decís, no aumentas más, pero está en el 12,8%. Sí. En junio del 25 ese número era el 5%. Era el nivel más alto de la historia, es más alto. Es cierto que dejó de crecer. La deuda viene aumentando desde hace años. Lo que hay que lograr es que no siga aumentando y bajarla. La Argentina tiene el dato de morosidad más bajo de toda la región. Si quieren lo pueden buscar. Pero obviamente que está mal que aumente. Eso por dos elementos, pero pero termíname la idea. Obviamente que está mal que aumente. Lo que hay que lograr es que deje de aumentar y que baje, y eso es lo que este gobierno está predispuesto a hacer. Que baje la inflación, que aumenten los salarios, que aumenten las jubilaciones. No se puede resolver todo en 2 años y medio, que es lo que va de gobierno, pero se están tratando de hacer la mayor cantidad de cosas posibles en el tiempo que tenemos. Una cosa, Dame cortito que quiero mostrar este tipo de señalamientos es lo que más bronca da. ¿Viste? Es porque cuando las cosas son tan evidentes y se niegan, da más bronca. O cuando un gobierno... La palabra bronca también la utilizó Miriam Bregman. En la marcha de la bronca. Bueno, es que hace falta, mirá. ¿Es una instalación esto o vos realmente... No, hay bronca de verdad, porque a vos te endeudás. Viene un gobierno y te dice, no, vos te endeudaste por culpa tuya, porque sos un irresponsable financiero. Y vos le decís, pará un poquito, papá. Me endeudé porque me bajaron el salario. Me endeudé y la tasa de interés, el gobierno, no yo, la llevó a niveles que no existen en ningún lugar del mundo. Me endeudé y los amigos del gobierno... La tasa de interés bajó fuertemente. ¿Cómo? La tasa de interés el año pasó fue brutal. ¿Cómo? Fue brutal. Y las elecciones se paró y ahora bajó, volvió a bajar. Bajó la tasa de interés, pero cuando vos vas ahora a pedir un crédito en Mercado Pago, sí, y a las personas con menores recursos le cobran hasta 800% versus una inflación que es del 30%. Entonces vos decime cómo hace una persona que le bajan el salario,
una persona que por lo tanto tiene que afrontar una deuda que no puede pagar, y hoy la gente labura para pagar la tarjeta. Yo tengo muchos amigos que me dicen, al día 5 la gente no tiene un mango en la cuenta bancaria. Me metés de lleno en esto y avíseme cuando tengo los videos de Javier Milei hablando tanto de inflación como hablando justamente de endeudamiento. Cuando los tengan me dicen, pero dame la placa de evolución de inflación versus precios. Es importante porque tiene que ver con esto que están hablando ellos, que la derivación digamos, de la diferencia de esto es lo que derivó también en el endeudamiento. Vos fíjate, esto es la evolución de la inflación y los precios relativos. ¿Qué quiere decir esto? La inflación desde que asumió Milei, en realidad desde noviembre del 23, es del 320%. ¿Sí? El salario privado registrado aumentó un 297%, ¿sí? Unos puntos por debajo. Milei dice que es unos puntos por encima, pero esto es todo fuente de INDEC, son unos puntos por debajo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Fíjate también que el dólar oficial también estuvo muy en tándem con el número de inflación. Fue un valor más de la economía que subió exactamente lo mismo que la inflación. Ahora, ¿qué pasa? El sobrante que antes por ahí teníamos porque había tarifas reguladas muy baratas, ese sobrante era el que nos permitía llegar a fin de mes y darnos algún tipo de gustos. Vos al tener en lo que es vivienda un 600,2% y un dólar prácticamente equiparado con la inflación, no solo que se te duplicó el gasto, sino que se te dolarizó en el doble. ¿Sí? En el caso de los regulados subió un 510%, en el caso de los servicios un 470%, en el caso de la educación un 443%, en el caso de la comunicación, telefonía, celular, internet y demás, 427%. Vos fíjate que un gran porcentaje del salario que acompañó de alguna manera el registrado, la inflación, quedó muy por debajo de los números que impactan fuertemente en el salario de un hogar. Ahora, si vamos a los que menos aumentaron, ¿sí? Vamos a alimentos y bebidas no alcohólicas, 293%, en tándem también con lo que fue la inflación en el gobierno de Milei. Vehículos automotores, 291, bienes, 269, equipamiento y mantenimiento del hogar, 224, estacionales, como hablábamos hace un rato, que vamos a ver la inflación, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, ahora en vacaciones de invierno, hotelería, pasajes, restaurantes, etc. Bueno, los estacionales un 187% y prendas de vestir, que es el que menos ha aumentado, que se morfó casi la mitad de la inflación en bajar precios para tratar de competir con Temu, con Shein, con todas estas marcas. Lo que pasa acá, que es lo que tendrían que corregir, es que muestra cómo aumentó de noviembre de 2023 a junio de 2026, pero no muestran, por ejemplo, cuánto aumentaron los precios desde 2019 a 2023, que es mucho más que esto, es el triple. Los precios siguen aumentando porque sigue habiendo inflación, no se puede negar eso, pero aumentan mucho menos que antes porque hay menos inflación. Él decía antes lo de los créditos. Antes no había créditos hipotecarios, ahora hay un montón de familias que pueden acceder a una casa, hay récord para comprar autos, para comprar motos, eso se hace gracias a que hay créditos y la gente puede acceder a esos créditos. Y yo se los pongo con un ejemplo. Dicen muchos que no se ve resultados en la micro, pero sí en la macro. Si vos tenés, por ejemplo, vamos a San Miguel de Tucumán, 300 pizzerías, ¿esas 300 pizzerías ustedes creen que les va a ir igual? No, no les va a ir igual a la pizzería, a todas las pizzerías. Justamente eso es porque tienen distinta organización de gastos, tienen competencia y lo mismo pasa ahora. No nos va a ir a todos igual porque administramos distintos los gastos o tenemos una vida distinta, y lo que se está haciendo ahora con este gobierno es resolver esto para que no pase. Mira, Augusto, siempre hubo gente más virtuosa y menos virtuosa para los negocios. Pero cuando cierran 20.000 empresas, 2.000 empresas, quiere decir que no es un problema de la sapiencia individual, es un problema de política económica, ¿se entiende? Esto es importante destacarlo. Cuando se pierden 300.000 puestos de trabajo registrados, no es un problema también de quién es más hábil, es una política económica. Pará, no, déjame hablar a mí. En términos reales, espera, porque hay datos de lo que se cayó de empleo. Después, acá estamos viendo el salario registrado privado. Si vos pones el salario registrado público, la caída es mucho mayor. Pero por eso dijo claramente que fue el modelo. No importa. Él dijo, el modelo es eso, es la búsqueda. Déjame hablar. No, también voy a hablar yo. Milei dijo que iba a hacer recorte en el gasto público, en lo público, y cumplió con eso. No, mentira. Vos fíjate, interesante es esto. Cuando vos ves, pará un poquito, deja hablar, hijo. Cuando vos ves los gastos, lo que más aumentó son la mayoría de servicios regulados por el gobierno. Sí, claro. Es decir, que el gobierno decidió que eso aumentara. Y el gobierno decidió que los salarios públicos no aumentaran. Es decir, que el gobierno decidió una transferencia de recursos de un sector, los trabajadores del Estado tomado integralmente, nacionales, provinciales, municipales, son 5 o 6 millones de personas, le transfieran a los que aumentó mucho más. Es decir, que el gobierno interviene, no es un gobierno que no interviene, es un gobierno que interviene mucho. El tema es para quién interviene. Cuando aumentan los precios registrados, lo decidió el gobierno. Cuando aumentan los servicios públicos, lo decide el gobierno. Cuando aumentan los combustibles, lo decide el
gobierno porque maneja YPF. Por lo tanto, yo quiero acá refutar que estamos frente a un gobierno liberal. Es un gobierno que interviene a partir del Estado para distribuir la riqueza del país en determinada dirección, a favor de una minoría contra una mayoría. Entonces me parece muy claro... Yo tengo una pregunta. ¿Milei no ganó prometiendo que iba a sacar los subsidios y reduciendo el gasto público? Milei dijo muchas cosas. No, respóndeme eso. Milei dijo... Eso en campaña dijo que iba a sacar los subsidios. No, por ejemplo, dijo... Pará. Podés buscar. Milei dijo que iba a ir sacando subsidios en la medida que mejore... Justamente, que mejore el ingreso real. Los subsidios progresivamente. El ingreso real no creció. ¿Cuánto está el pasaje de colectivos en Capital? 1.000 pesos. ¿Cuánto está en Mar del Plata? 3.000. ¿Por qué? Porque justamente Kicillof no se encarga de subsidiar con Kicillof. el pasaje en su provincia. Esperen un segundo. Cada provincia no sé si tengo la palabra. Tengo la palabra de Milei, lo que dice respecto de la inflación. Escuchemos. Hagamos las cosas bien. Hablando de hacer las cosas bien, en marzo, creo que acá, fue la nota de la primera temporada de La Cornisa, usted me dijo, probablemente en agosto la inflación empiece con 0, estamos en agosto. No estaría sucediendo. A ver, el índice del precio consumidor trae un montón de desequilibrios que dejó el kirchnerismo, de que las tarifas se pagaba el 20% nada más, ¿no? ¿Y no va a disminuir el ritmo de aumento de tarifas? No voy a hacer populismo. Es decir, yo voy a morir con las botas puestas, voy a morir haciendo lo que corresponde, haciendo lo que está bien. Si quiere populismo, tiene otras alternativas. Es decir, yo no me voy a mover de hacer las cosas bien. Digo, está claro que es hacer las cosas bien y que lo interrumpí con la explicación. Lo interrumpí con la explicación. Pero quiero ir al IPC. Cuando usted mira el IPC, para mayo del año pasado la inflación ya había llegado al 1,5%. O sea, con lo cual en el sendero íbamos muy bien. Después vino, a la luz de haber ganado en la ciudad de Buenos Aires, la corrida contra el peso. Vino un ataque furioso desde la política. Pero no es la corrida contra el peso sola. Son los proyectos que presentaban para desequilibrar el presupuesto. A ver, vamos por parte. Presentaron 40 proyectos para romper el equilibrio ahí más o menos es la idea. Le quiero preguntar a Jeremías un poco, digamos, el argumento, ¿no? Porque claramente el año que viene, el año electoral, puede también haber un boicot que estimule que supuestamente haya más inflación. Quiero decir, toda la parte técnica que nos explicó un montón de veces, ¿qué grado de importancia tiene en definitiva? Lo que hay que entender es que la inflación sí va a tender a cero. Es un proceso. Si vos ves otros procesos inflacionarios en otros países, por ejemplo Israel, Japón o Chile, cuando tuvieron crisis tardaron más de 7 años. Nosotros ya en 2 años y medio bajamos de una inflación. Lo que pasa es que él dijo siempre que en 18 meses iba a estar en cero. Lo dijo siempre. Pueden ser 18 meses, pueden ser 24, pueden ser un poco más y menos, pero va a terminar tendiendo a cero. Lo que hay que entender es lo que te dije. Es un proceso que no es de un día para el otro. Lo que hay que ver qué teníamos del otro lado. Recibíamos un gobierno con un poco de inflación y terminábamos con más inflación. Con Cristina pasó eso. Eso no lo defiendo ni mucho menos. Es un desastre lo que pasó. Con inflación se fue con mucha más inflación. Y si ahora termina el gobierno de Milei, recibió 211% de inflación anual y terminaría con 30% de inflación anual. O sea, se va a ir con menos inflación de la que asume. El único presidente en los últimos 16 que va a lograr eso. Esa es la diferencia. Pero es un proceso. No, mira, la inflación que bajó el gobierno es relativo. No, la bajó, la inflación la bajó. Pero el tema es cómo la bajó. El tema es cómo. Eso podemos discutirlo, pero si la bajó. Una persona tiene una infección y vos la matás, ¿combatiste la inflación? No la combatiste la inflación, mataste a la persona. Acá vos tenés que el gasto público está paralizado, no hay obra pública en Argentina. Eso golpea la economía. Sí, obra pública. Pará un poquito, ¿no, hijo? Yo te digo, si va a andar a otro lado, conmigo no discutas así. Un debate, si no, andate espera, no es un debate. Yo digo cuando hay que debatir. Lo estoy preguntando a cada uno. Es obra pública, es un ajuste de los salarios públicos descomunal. Perdió más de 100 puntos frente a la inflación. No se cumple a un ajuste de universidad. Tenés un montón de ajuste brutal. Por lo tanto, el gobierno dice, yo logro bajar la inflación a costa de eso. Ahora, a costa de eso tenemos las inflaciones más altas de América Latina y del mundo. A costa de eso. Y el año pasado fue más baja y ahora volvió a subir. Y es mentira que el gobierno no emite. El gobierno emite un montón de plata. El gobierno está emitiendo plata para pagar la deuda. ¿Cómo compra los dólares para pagar la deuda? Con emisión. Incluso esta reforma... Pero después lo vuelve a absorber con letra del Tesoro. Sí, pero eso hay que pagar. Lo saca. Después hay que pagar. Son deudas que hay que pagar a tasa de interés altísima. El gobierno, incluso con esta reforma del Banco Central que está haciendo, es todo mentira, porque permite seguir interviniendo en el mercado secundario comprando bonos, que es una emisión indirecta y disimulada. Es decir, que hay una emisión, pero no hay una emisión para jubilaciones, no hay una emisión para obra pública, hay una emisión para pagar la deuda. Por eso tenés una inflación muy alta. Entonces, el problema que hay acá, de parte del gobierno, es que se le acabó el verso. Porque ellos decían, reconoceme 2 cosas, que bajé la pobreza, tocó un piso y me volvió a subir.
600.000 personas no es poca cosa, es muchísima gente. Es cierto que estábamos arriba de 50 puntos, ¿no? Pero vos estás mirando diciembre, enero del 2023, cuando ejecutó una devaluación. Pero no es una... Era de facto. No, eso, yo no hubiese hecho esa devaluación. Pero esa devaluación era de facto, No, todos no los era de precios facto. corrían al blue. Gabriel, no esto ya era algo fatal, fue una decisión del gobierno. Digamos, perdóname, los precios ya estaban compuestos con el otro dólar. No hubo una entrada. Poné que yo transmita, aunque no comparto que es como vos decís, pero podía haber permitido una recuperación del salario. Poné que la devaluación es inexorable. ¿Por qué no permitió una recuperación del salario y sigue las tarifas? ¿Quién eligió recuperar la tarifa? Es decir, Adesura, de nuevo de compañía, y no el salario de la jubilación. La jubilación ha perdido muchos puntos en relación a la inflación tomada la devaluación esa. Es decir, que la devaluación no era para mí fatal, pero si fuese fatal, se hubiese podido, digamos, contraponer un aumento salarial o jubilatorio inmediato y evitar una crisis social tan fuerte como tenemos. Y vuelve a crecer la inflación. Y yo te digo que por delante, con este gobierno, lo que vamos a tener es una mayor recesión económica, no hay la menor duda, porque esta es una caída de los sectores económicos que más producen empleo en el país. En la industria, Bueno, de la industria en el comercio. habló Toto Caputo esta semana. Bueno, sí, yo lo escuché. Y habló de los 10 puntos de caída de Sí, industrias. De hecho, hubo el dato este viernes, justamente, hubo dato de caída de inflación y también hubo dato positivo de la construcción, ¿no? Sí, ahí. Sí, ahí en el promedio hubo un 4,7%, que no es un mal número. Estamos en récord de crecimiento económico en históricos de Argentina. Yo lo que te quiero preguntar, Solano, ya que tanto hablas de economía como si fueses experto en economía, ¿qué harías para bajar la inflación entonces de otra manera, no como lo hizo Milei? Porque lo que hizo Milei en 2 años y medio de bajar la inflación está siendo estudiado en todo el mundo. ¿Vos cómo lo harías? ¿Cómo lo bajarías? Mira, Cavallo, que no comparto, la bajó más rápido que Milei. Sí, Bueno, a costa está de bien, qué? para Yo te estoy mostrar, preguntando vos cómo harías. para mostrar que no es que lo que hizo, esto es un milagro, es una enorme recesión económica, una caída de todos los índices sociales y si vos baja un ahora poco sos la inflación. presidente, ¿cómo haces? Nosotros haríamos otra cosa, defenderíamos la moneda, evitar una fuga de capitales gigantesca que tiene Argentina. ¿Cómo? ¿Qué es defender la moneda? ¿Qué? Evitaríamos, ¿Qué? bueno, te digo, fuga de capitales, ¿En qué país un aplica? pago de la deuda usuraria que nos está quebrando, que permanentemente implica una erogación de ingresos y de riqueza de Argentina que es enorme, que esto es un tema muy importante. Entonces tomaríamos en nuestras manos ¿En qué el país comercio aplica eso? exterior, ¿Se hizo en algún lugar del mundo? evitaríamos dolarizar las tarifas internas, un tema clave, porque cuando el gobierno dice que las tarifas antes estaban mal, digo, ¿cuál es el cálculo de costo de esa tarifa? ¿Por qué la tarifa vale lo que dice el gobierno o lo que dicen las empresas? Porque quieren cobrar precio internacional. ¿Por qué tienen que cobrar un precio internacional cuando los costos locales son otros? Entonces es un debate que yo no admito los subsidios que el gobierno está dando. ¿Tu plan El de baja gobierno mantiene inflación funcionó en el algún lugar del gobierno, mundo? Pues ya hablaste un este montón. gobierno idea. mantiene ¿Funcionó en algún lugar del mundo? Este gobierno, No, me vas a hacer- este gobierno mantiene subsidios enormes a la patria contratista. Ojo. Está dando Todo subsidios a chamullo, no se empresas aplica tu amigas. modelo en ningún del mundo. ¿En qué lugar se aplica? ¿En dónde Mira, se aplica esto de Milei. Dame un Acá, cierre, acá y bajó la inflación. dame un cierre, Jeremías, es tuyo el cierre. Dame un cierre. Doy el cierre, que justamente el plan de Milei se aplica acá en Argentina, donde sí la baja de inflación, Estamos como el donde las culo. jubilaciones aumentan por la inflación, antes cayeron 40 puntos en el kirchnerismo por la inflación, ahora aumentan por la inflación, siguen siendo bajísimas, sí hay que resolver un montón de problemas, van 2 años y medio, y vos no me pudiste decir en qué lugar del mundo se aplica tu modelo, cómo lo harías sin decir palabras chamullo como cualquier político de izquierda. Decime, ¿en qué país se aplica tu Tengo modelo? tiempo para el debate, pero quería... Las jubilaciones están cayendo en Argentina. Tengo... El bono. Sí, el bono no aumenta, pero las jubilaciones sí aumentan por la inflación. Pará. Pero la composición del Dejate salario... escúchame, encima de la tenés que inflación. respetar a la gente que está viendo el Salario por programa. encima de inflación. El jubilado tiene el bono y la jubilación, es todo un paquete. Sí. Está congelado Hace 2 años y medio, desde mayo 70.000 del año Las jubilaciones 2024. aumentan por la inflación. Pero aumenta el O sea, bono. no pierden por la Cae la inflación. En el jubilación. kirchnerismo Cae la perdían, ahora no. El jubilado Jeremías, cobra Gabriel, menos. Gracias a Dijo. ambos. Gracias a ambos. La ciudad está ordenando las cosas, recuperaron el espacio público en 11, Flores, Constitución y Retiro, evitaron más de 1000 cortes de calles con operativos antipiquetes y devolvieron 800 propiedades que estaban ocupadas de manera ilegítima desde hace años. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Bonhar, el mejor salón de eventos del país, revoluciona tus 15 con la tecnología más avanzada. Mirá.
¿Sabías que las arvejas molto son las protagonistas de tus comidas? Sí, porque son fuente de proteínas, aportan energía y nutritivas. Arvejas molto, protagonistas de tus platos. Mirá. Arvejas ya no tienen más un papel secundario. Si saben que son prácticas, nutritivas y fuente de proteínas. Arvejas Molto, a partir de ahora, protagonistas del plato de los argentinos. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te espera más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración, bazar y muchísimo más. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visitarlos también en tiendafc.com. Momento de consultorio, momento de recibir a mi amiga, la doctora Natalia Ponce León. Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Muy bienvenida. Buen domingo, gracias. Bien, domingo todo para bien. vos también. Gracias. Bueno, muchos mensajes, ¿no? Como todas las semanas. Como siempre. ¿Cuánta gente que me dice te veo en Canal 9? Así que Vamos yo todavía, feliz Nati. de estar Vamos acá. todavía. Y de todo el país, ¿no? En todo el país. todo el Sí, país. realmente llaman de todas las provincias. Eso es buenísimo. Les recuerdo, como siempre, nos escriben al 11 39 06 15 11. Ahí les respondemos. Les recuerdo también, ya que está mis redes sociales, en Instagram es Pomar Augusto, en X es AJ Pomar y en TikTok me quedo medio a la derecha el monitor, por eso estoy mirando un poco para la derecha, perdón, y su izquierda. Y en TikTok soy Augusto Pomar. Síganme, síganme que también ahí interactuamos en la comunidad. ¿Te parece que nos metemos lleno en las consultas de la semana? Dale. A ver, dame la primera. Dame cuál es la primer pregunta y de dónde. A ver quién nos escribió. ¿Y qué es lo que quiere saber? Julio de Concordia, acá sé, Julio querido, falleció mi papá y tenía plata en el banco. ¿Eso entra en la sucesión igual que si fuérase una casa o un auto? Bueno, sí, vos sabés que lo que es dinero, más si está en el banco, entra en la sucesión igual. Siempre hay que ver de dónde viene esa plata. Si es de jubilaciones, yo siempre digo que tenemos una opción un poquito más simple, que es directamente ir a cobrar al ANSES, como a través de haberes devengados. El tema es que no te pagan el total. Pero a veces, si no es una gran jubilación, conviene directamente hacer el ANSES haber devengado y no abrir la sucesión si no tenés otro bien para incluir. Perfecto. Ahora, si tenés otros bienes para incluir o en esa plata hay un plazo fijo o una plata más importante en una caja de ahorro, cuenta corriente, sí, obviamente está bueno agregarla a la sucesión y de esa manera va a pasar justamente a la cuenta sucesoria para que finalmente la puedan cobrar los herederos. Clarísimo. Che, ¿la reciben bien ustedes a Nati ahí en el control con el mic? ¿La escuchan bien? Perfecto, buenísimo. Bueno, como siempre, 11 39 06 15 11 nos escriben, a ver, dame la que viene. Dame la consulta, mira, de Puerto Madryn. Rosita. Rosita, tengo 60 años y trabajé más de 15 años en el servicio doméstico en blanco. ¿Esos aportes valen exactamente igual que los que de una empresa para jubilarme? Sí, Rosa, yo no me preocuparía tanto por eso, porque los aportes son igual, básicamente cada año que tengas aportado te va a servir para cubrir un año de jubilación. El tema acá es que no tengas los 30 años, es decir, tenés solo 15. Contanos si tenés algún monotributo o algún otro lugar donde hayas trabajado, porque hay que completar esos 15 años. Claro, acá la preocupación sería ver cómo completar justamente los años que te faltan. Hay moratorias vigentes, pero hay una moratoria solamente antigua que podés usar ya a los 60. La otra, la que te podés comprar más años, hasta no los te 59 permite. en Claro, su caso. exactamente. Y esa moratoria muy barato de 10.000, 15.000 pesos, Sí. ¿de cuál es? Esa es la 24476, pero podés comprar solo hasta septiembre del 93. Por eso toda la gente no puede comprar la totalidad de los años. Hay que ver ella con los 15 años aportado. Quizás podamos comprar 10, pero va a faltar ahí un poquito para terminar. Quizás tenga algún hijo y podamos completar con eso. Ok, para Rosa. Bueno, conectate ahí con la doc y lo terminan de resolver. Dame la otra. Dame la otra. A ver, Lorena de General Pico. Hola, Lore, ¿cómo estás? Nos separamos hace 2 años y mi ex se llevó el único auto que compramos juntos. ¿Puedo exigirle un resarcimiento por el uso exclusivo que le da el vehículo? Ay, Lorena, ahí tenés un inconveniente. Primero hay que ver si estaban casados o juntados, porque si te separás... Vamos a suponer que están casados. Si están casados, ahí Vamos está. a suponer Si que están están casados, el auto es mitad y mitad, 50% si lo compraban dentro del matrimonio, y lo que vamos a exigir es la venta de ese auto. Yo no sé si sacar el rédito, porque hay que saber cuánto ganaba él, es medio finito y medio complicado para hacer, no sé si va a convenir que hagas todo ese reclamo, sino directamente pedir la venta para que finalmente o te compre el 50% del auto o se venda y cada uno compre lo que necesite. Claro, clarísimo. Ahora, si él de repente ya lo vendió, ¿le pide un resarcimiento también?
¿O no? Si estaba en nombre de los dos, no lo debería de haber podido vender. Claro. Pero me río porque ahora tengo una sucesión que la mujer, cuando uno va a comprar una cosa, el escribano no tiene obligación de pedirte la libreta. Si te decís sos soltero, y si decís sos casada. Como de buena fe, ponele. Exacto. Entonces esta mujer compró la casa diciendo que era soltera, pero era casada. Y después para hacer la sucesión tenemos que ir a ver realmente llevar el certificado de matrimonio. Esto es lo mismo. Puede haberlo vendido porque hay gente que compra el auto poniendo que es soltero. Claro. Pero estaría mal. Igual podemos hacer judicialmente algo para que te vuelva ese dinero. Bien. A ver, vemos la otra consulta que nos escriben al 11 39 06 15 11. Marina de Villa María: murió mi abuela y dejó un departamento que está alquilado con contrato vigente. ¿El inquilino le tiene que seguir pagando a quién figura en el contrato o a cuenta del juicio? Marina, justo hoy me entró una consulta igual, pero de la inquilina. Me dice, estoy alquilando. Claro, falleció la persona que me alquilaba y vino una sobrina a decir... ¿Quién le pago, no? Ay, claro, vos decís pago y pago bien. Mirá, ahí hay todo un tema. Sobre todo, si fallece la persona y vos conocés a los hijos, por ejemplo, y decís, bueno, falleció María, viene el hijo a cobrarme, vos le pagás, sabés que va a ser la sucesión, es todo un poco más claro. Pero esta chica, por ejemplo, donde vivía, falleció la persona y vino una sobrina que ella no conoce. Entonces, por ahí estás pagando mal. Hay que ver si termina heredando y todo lo demás. Así que yo consignaría judicialmente por las dudas. En este caso, le dije que me pase el número de la sobrina para iniciar la sucesión y hacer un nuevo contrato. Pero por ahí consignar es más fácil que estar pagando si no sabes realmente quién es el heredero de la cosa. Buenísimo. Estamos en el momento del consultorio cada domingo con la doctora Natalia Ponce León, ya compañera de hace muchos años, Natalia, hace muchos años. Como siempre ahí en pantalla nos pueden escribir. Dame la que viene, la consulta que viene, y gracias por escribirnos, de todo el país. Marcelo de Resistencia: tengo 65 años y me faltan solo 2 años de aporte. ¿Puedo pedir la moratoria en ANSES y pagar esos 2 años en una sola cuota de contado? Bueno, Marcelo, lo mismo que la otra mujer. Vamos a creer que sí, porque para los hombres es un poquito más fácil, porque cumplen los 18 antes que para hacer el cálculo para comprar con moratoria, y les entran más años con la moratoria viejita. Como tenés un montón, posiblemente podemos completar esos años con la ley vieja, así que va a estar bien. Y si no se puede, bueno, cuanto más haremos una puano, seguir trabajando un poquito, pero se puede resolver. Exactamente, la vamos a tranquilo, entonces, Marce, tranquilo. Creo que nos queda la última del día de hoy. A ver, dame la que viene. Creo que es la última, ¿no? Me dice la producción, ¿puede ser? La de Matías de San Pedro. ¿Sí? Bueno, me quiero divorciar, pero seguimos viviendo en la misma casa por un tema económico. ¿Se puede tramitar el divorcio igual, aunque compartamos techo? Bueno, viste, esto es terrible. Mucha gente que sigue viviendo junta solamente por la parte económica. Y hoy vi un jubilado que ponía en las redes: busco casa y comparto. Que allá la gente va a vivir toda junta, no se sabe cómo, pero bueno. La europea. Claro, viste. Lo que comparten los pisos en Europa. Claro, porque es difícil sostener toda la casa. Así que si estás divorciada, pueden seguir viviendo juntos, no lo va a impedir el juez. El juez te va a dar la sentencia de divorcio, después vivan donde quieran, no hay nada que lo impida, no sería lo más cómodo. Pero no es un impedimento, porque no es un impedimento. Vos podés estar divorciado y vivir bajo el mismo techo. Exactamente. Muy bien. Nati, querida, ¿dónde te puede seguir la gente? Natalia Ponce León 1, Jubilate en Vivo. Buen domingo. Gracias. Choque esos 5. A vos te cuento, estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Prepara algo rico y que te aporte energía. Arroz Marolio, calidad y al precio justo. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay Arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Poner Infinia TurboClean a tu auto es poner combustible con una tecnología que le da más potencia, más autonomía y más limpieza al motor para que rinda como el primer día. Poner siempre lo mejor. Infinia TurboClean. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia TurboClean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia TurboClean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Maxi Consumo siempre te da algo más, sí, porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Pan rallado rebozador Marolio, 500 gramos, 699,90. Arvejas Marolio, 340 gramos, 359,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo.
Bueno, muy bien, momento del mano a mano con alguien que me costó muchísimo entrevistarlo. Es un hombre muy ocupado, es un economista muy reconocido que yo respeto muchísimo. Estoy hablando del señor Roberto Kachanowski. Bienvenido, gracias por venir. Gracias por la presentación. Muchísimas gracias por estar y por haberte tomado el trabajo de venirte. Sé que no estás tan cerca. Lo primero que te quiero preguntar, recuerdo cuando el gobierno de Milei asumía, vos eras un optimista tal vez de muchas reformas que venía a hacer el gobierno, pero rápidamente te pusiste en un rol crítico, no destructivo, como creo que somos todos a la hora de analizar un poco el movimiento de la economía. Hoy 2 años largos ya de gobierno, ¿sí? Transcurriendo el 3er año. ¿Qué análisis me podrías hacer? A ver, en rigor yo fui crítico antes de que empezara. ¿Previo? Durante la campaña, porque hacía promesas que yo sabía que no iba a poder cumplir. El ejemplo, la dolarización. ¿Sí? Para dolarizar, con lo cual me parece no es una idea para descartar. Hice en la Universidad del SEMA, junto con Jorge Ávila, en el año 2018 y 2019, hicimos 2 seminarios muy grandes, mucha gente, para ver si se podía dolarizar o no. Y bueno, digamos, no estaba en contra, era un objetivo a considerar. Ahora, lo que él estaba prometiendo no se podía cumplir en ese momento. Eso era una historia. El otro era que no iba a negociar con ninguno de los países comunistas y lo tenés negociando con China por el swap. El otro que antes de subir el impuesto se cortaba un brazo y lo primero que hizo fue votar el aumento del impuesto a la ganancia de 4ª categoría cuando llegó. Así que ya veía yo que estaba haciendo promesas que no eran cumplibles. Dicho esto, pasado 2 años, te diría, en rigor de lo que él prometió, de cerrar el Banco Central, ¿te acordás que era que lo iba a cerrar? Sí. No lo están cerrando. Es más, lo están poniendo en valor y haciendo una nueva Carta Orgánica del Banco Central que me parece bien. ¿Te parece bien? Me parece ¿La que quieren hacer o un cambio en la Carta Orgánica te parece bien? No, a ver, la Carta Orgánica del Banco Central es una ley. Sin ponernos técnicos, ¿no? Para la gente, pero... Sí, por eso, la Carta Orgánica del Banco Central es una ley que dice cuáles son las funciones que tiene el Banco Central y cómo se nombra al directorio, al presidente y al directorio. En rigor, el Banco Central se crea en 1935 y desde esa época hasta ahora tuvo 7 reformas la Carta. O sea, es una ley. O sea, que te la cambian todo el tiempo. Claro, el gobierno que viene la puede cambiar. El gobierno que, claro, porque en rigor, en mi ley lo que pone es, por lo que leí, ¿no? Que el presidente no puede ser removido si no es por 2/3 del Congreso. Te digo, ok, macanudo, pero es una ley. Viene otra ley. Y la cambia. Y la cambia. Ley nueva mata a ley vieja, así que no. O, por ejemplo, sacar una ley por la cual van presos los que apoyan o aprueban una ley que haya déficit fiscal. Estamos de acuerdo, no tiene que haber déficit fiscal. El tema es que sale el presupuesto es una ley. Sale otra ley y te mata la ley. La ley de las leyes, o sea, de madre. Me parece más algo así como fútbol para la tribuna que en realidad concreto. Claro. Me extraña lo que está diciendo porque no... Y los resultados concretos del modelo, ¿no? Porque él da números que son, digamos, son todos éxitos, son todas cosas maravillosas que le está pasando a la Argentina. Ahora, cuando uno observa la industria, cuando uno observa el comercio, cuando uno observa actividades que están más referidas a la capacidad adquisitiva del salario, ve que ahí todavía no tracciona. Ahí tenés, la actividad económica tiene 4 o 5 sectores que les está haciendo bien. Minería, energía, pesca, que tiene volatilidad, pero le va bien. El sector agropecuario está produciendo más, pero no tiene tanta rentabilidad. Y la intermediación financiera. Esos son los 5 sectores que ¿cómo se llama? Que le está haciendo bien. Le está bien. Está moviendo el Ahora, aproximadamente, las cuentas que hice tomando el total de los sectores, tenés unos pocos que le empatan el partido y el 54% que está fuera de combate. Él dice que los 16 sectores hay 14 que les va bien. No. O sea, que están en verde. No, que mire los datos mismos del mismo INDEC. Te da tan fuera de combate. Construcción, industria, comercio, en fin, servicios de todo tipo. Entonces,
Guarda porque esos son los sectores que te absorben en forma directa mayor cantidad de mano de obra. A los que le va bien no demandan tanta mano de obra, son capital intensivos. Entonces, si a la economía le estuviese yendo bien, ¿qué tendría que estar pasando? Esos sectores que le va bien tendrían que estar tomando mucha gente, y cuando vos tomás gente, después, no sé, en una minera se va gente y vas a tener que poner un hotel, vas a tener que poner un comercio, un restaurante, un hotel, lo que sea, y entonces te mueve la economía. Pero no está pasando eso. Tenés la economía dividida. ¿Y por qué es tan complicado? Bueno, los que están complicados son varias razones. Primero, los salarios están, en términos reales, por debajo de la tasa de inflación, están creciendo. ¿Sí? Bueno, él dijo en la entrevista de esta semana que está en lo que es el sector registrado un poquito por encima, y lo que es el sector informal, que estaban volando muy por encima en términos reales del dato de inflación. ¿Esto es así o no es así? Porque no, son números, ¿viste? No sé de dónde saca eso. O sea, vos mirás los datos de cómo evoluciona el índice, lo que te publica el INDEC es un índice de salario, y lo comparás con el índice de precios, es una cuestión matemática, y te da que está bajando, y te viene bajando desde el 2025. La tendencia es clara, no es una caída brutal, pero es una caída baja, y o sea que, digamos, yo tomo desde noviembre, que fue el último mes completo del kirchnerismo, y vos ves que se recupera en un momento y baja. Tiende a bajar, está por debajo de noviembre del 23 inclusive. Quiero compartir con vos un segundo, entonces ya que me decís esto, la placa que tengo, chicos, de evolución de precios, que te dije que no le iba a usar, fíjate, esta es la comparación que ahora voy a meterme en tema de inflación, pero la que habla justamente, que tengo un renglón que habla de los salarios, la evolución de precios y de inflación. Fíjate si la tenés ahí a mano, porque justo que me mencionó esto de los salarios, vos fíjate, el nivel general de inflación de noviembre, que bien decías vos, del 23 a junio, con corte a junio, el nivel general de inflación de Milei fue de 320%. Esto es INDEC, ¿eh? Y el registrado está... ¿Dónde lo tenés? Espérate que estoy perdido. Mirá, en la primera columna roja, dice nivel general, ahí dice 320. Ahí, correcto. Bueno, ese 320 es la inflación que tuvo Milei hasta junio, de noviembre, ¿sí? Antes de asumir del mes de noviembre. El 297,3% fue lo que aumentó el salario registrado según el INDEC. O sea, como decías vos, son 13 puntos por debajo. 23 puntos abajo, de punta a punta. En 33 puntos porcentuales. Porcentuales por debajo. Esto es en términos reales. Ahora, Milei dice que el salario no registrado está muy por encima de este valor, que tampoco entiendo ese dato. ¿De dónde se obtiene? Ese dato tampoco, él mismo dijo que no sabía cómo se sacaba. Claro. Y además se sabe que tiene un rezago de 6 meses, o sea, el dato es de 6 meses atrás, o sea que no lo puede tomar como una referencia, salvo que quiera mostrar que te va fantástico, o sea que no va por ese lado. Entonces, vos fíjate que además estamos tomando un índice de precios al consumidor que es del año 2004, tiene 22 años de antigüedad. 22 años de antigüedad. Este celular que yo tengo en el bolsillo no hacía nada de lo que hace. No existía. No, 22 años, ese celular no existía. Era la StarTAC, pero el StarTAC 22 años atrás no existía. Mensaje sí, el StarTAC por ahí ya existía. Por ahí ya existía. Sí, pero era mensaje de texto. Sí, o sea, un mensajito. Hablabas y nada más. Es más, ni siquiera te podías conectar a internet para hablar. Claro, no. Esto ya es una computadora prácticamente. No sé, te doy un ejemplo. Después, otro ejemplo que te podría dar es el de, ahí el primero de todo, que dice vivienda, agua, electricidad, gas. Sí. ¿Qué incluye eso? Incluye cuánto pagas de alquiler, las expensas, etcétera. ¿Sabes cuánto dice el INDEC? Porque el INDEC te agarra y te dice, esta canasta es una canasta determinada de bienes y servicios, y destino, ¿qué porcentaje destino, por ejemplo, el alquiler? Y te dice que para una familia tipo 2, que es una familia de un matrimonio de 30 y pico años con un hijo de 8 y una hija de 8 y un hijo de 5, el alquiler representa el 3% del ingreso familiar. ¿El 3? Sí. Claro. Agarrás el tema salud y la prepaga te da que es el 3,5, cosa por el estilo. Ni por casualidad. Por casualidad. Entonces tenés una distorsión muy grande y por eso no quisieron cambiar el número. Pues si cambiaban el índice, les iba a dar una inflación
o un aumento del índice de precios al consumidor mucho más. Y ahí me meto con esto que me empezaste a hablar de la inflación, que te quiero mostrar este gráfico que lo quise hacer porque históricamente el dato de ciudad, que es una semana antes, el jueves próximo vamos a tener el dato de nación, siempre es una referencia muy, muy cercana al número nacional. Sí, ¿no? muy parejo. Muy parejo. Si vos mirás el número más, el gap más grande es 0,4% en el mes de marzo y en el mes de abril, de 3 a 3,4 y de 2,1 a 2,5. Ahora, si 2,9 fue en la ciudad, ¿podemos pensar en inflación arriba del 2%? 2% seguro que lo vas a tener. Sí. Pero ¿cómo? Eso digo... Bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene a mi esto? juicio la explicación? Sí. Viste que están emitiendo para comprar dólares. Entonces, uno mira los datos, esto sale... Lo que yo te digo es, me fijo los datos que da el Banco Central. El Banco Central sacas una cosa que se llama Informe Monetario Diario. Y ahí mirás cómo está aumentando la cantidad de pesos de circulación, etc. En el último mes el circulante te aumentó casi un 7%. Pero eso no lo recompran, no lo retoman con... Después de haber, o sea, emitieron, sacaron pesos del mercado colocando bonos, etcétera. Es más, el Banco Central está volviendo a hacer lo que hacía antes, que era el cuasifical, que tomaba apretado de los bancos. Bueno, aún a pesar de eso le quedó bollando en el mercado un 7% más. 5% de base monetaria. Bueno, no quiero entrar en cuestiones técnicas, sí. Pero hay más plata y tomás el mes anterior y te pasa algo parecido. Entonces, guarda, porque si la gente no quiere esos pesos, se te va a ir al dólar, se te va a ir a... consumo. Al dólar y a consumo. Y por ahí te pegan precios, digo. Y te pegan precios... y el tipo de cambio no se mueve tanto porque el Banco Central está interviniendo fuertemente. ¿Cómo interviene? Intervienen de dos maneras. Uno es el Banco Central y otro el Tesoro. El Banco Central lo que hace es vender futuro. O sea, vende dólares de futuro para bajar el dólar de contado. Es una cuestión técnica. Pero también compra mucho dólar y eso te... Bueno, compra dólares, pero ¿con qué los compra? Con emisión. Entonces después tenés que sacar esos pesos de circulación. Entonces, ¿qué tenés? Al Tesoro que sale a vender bonos. Y letras, ¿no? Claro, pero todo te da bonos ajustables por inflación, bonos ajustables por dólar, etcétera. Entonces, saca eso de circulación, pero atente porque esos bonos pagan un interés. O sea que en algún momento eso lo vas a tener que pagar. Así que lo que hicieron fue pasar lo que era el gasto cuasifical que se hablaba siempre del Banco Central y que iba a limpiar la hoja, se la tiraron al Tesoro y el Tesoro te dice, bueno, te doy este bono y los intereses los pago al final. O sea, patean la pelota para adelante. Por eso, más o menos se están manejando la cosa, porque hay que reconocer que Caputo es un muy buen trader, ¿no? Bien, entonces está haciendo un trabajo más de trader que de ministro de Economía de un país, vos decís. En mi opinión. En términos económicos, ves... digamos que entrando ya a un año electoral, ya la verdad que está en campaña el gobierno, todas las variables que ya conocemos en la Argentina en años electorales, el presidente dice que hoy el marco de respaldo que tiene para bancar una corrida, para bancar una especulación, para bancar un shock, está mucho mejor que en otros momentos. Digo, ¿vos cómo estás viendo la economía? ¿La ves frágil? ¿La ves fuerte? Mira, yo te diría que probablemente puedan bancar una corrida. Generalmente cuando hay mucha duda sobre el resultado electoral, tenés dolarización, o sea, la gente empieza a comprar dólares. Pero mi gran duda es otra. Es el hecho de que la gente ya viene boqueando desde hace 2 años y medio, perdiendo los puestos de trabajo. Tuviste 200.000, más de 200.000 puestos de trabajo menos en el sector formal de la economía. ¿Digo el número exacto? Sí, 230.000, creo. 235.000. Por ahí andaba, sí, me acordaba, dije 200.000 porque lo mirá, no tengo todos los números siempre exactos, pero eran 200 y pico. Es más, si vos te fijas, por ejemplo, Casa de Familia, que es una empleada doméstica, también cayó un montón. Si vos mirás que la gente se está quedando sin laburo. Los que laburan no les alcanza la plata para llegar a fin de mes. Entonces vos decís, bueno, escúchame, yo te banco, mancanudo, ¿viste? Pero en algún momento dame algún respiro. ¿Cuándo me toca a mí? Claro. Al final no era la casta la que está pagando el costo. Lo está pagando el común de la gente. Entonces,
Mi duda, y no, a esto yo no lo puedo afirmar, hay que ver qué pasa, es, y bueno, puede ser que pierdas la elección porque la economía está en recesión o no empuja y no tenés trabajo y el salario no te alcanza. Algo parecido al 2001. Yo no sé si vos te acordás, pero las elecciones del 2001, las de medio término, de la Rúa pierden las elecciones fuertes. Sí, por paliza. Y bueno, y después armaron su lío, pero dejemos esa otra parte. Pero lo cierto es que perdió las elecciones de medio término por una cuestión de no había inflación, en ese momento había deflación. Y sin embargo pierde las elecciones porque la economía no se estaba moviendo. Julio Bárbaro me decía acá, en el mismo lugar donde estás sentado vos, que el votante para presidente no vota al verdugo que lo empobreció. ¿Vos también tenés una lectura parecida? ¿O también depende un poco de la oferta electoral que tengas enfrente? Yo te diría que un poco depende también de que tengas del otro lado. Mi experiencia es... yo vivo en Olivos y trabajo en Olivos y muchas veces voy por el centro comercial de La Lucila. Y ahí es un sector de ingresos medio alto, ponerle. Entonces, al principio, cuando empezó Milei, te paraba la gente y te decía, bueno, hay que apoyar, hay que... todo el entusiasmo. Ahora 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, me para uno en una esquina y dice, esto no da para más, que yo venía en una bicicleta. Bueno, camino, me voy a la farmacia, todos protestando. Salgo, voy a la casa de pasta, todos protestando. O sea, ya no es, bueno, banquemos. O sea, en la misma comunidad vos sentís otras sensaciones. En el mismo lugar, en la misma cuadra de lo que era al principio y ahora, el humor es totalmente distinto. A mí, Poliarquía me manda el informe, lo veo, y cuando vos ves, hay un gráfico que ellos te ponen en cómo viene la posibilidad de elecciones. Tenés un rango, una franja donde decís, este gana con la fruta abajo del brazo, la del medio, que es tener que competir, y la de abajo, que está fuera de combate. Está en el medio, que va a tener que competir. O sea, tenés incertidumbre. Y eso te puede pegar en el mercado de cambios. Brasil es nuestro primer socio comercial, ¿no? ¿Qué implica esto que ha pasado con Brasil para la Argentina? Creo que en lo inmediato no mucho. Ahora, en el mediano plazo esto le puede digamos, complicar el plano económico. El diplomático ya está claro, con este gobierno hay que ver qué pasa con las elecciones de Brasil. Pero digo, hoy por hoy, en lo económico, ¿nos puede perjudicar? No creo. No creo. Y por ahora no. Yo creo que Uruguay tiene ganas de irse del Mercosur. Paraguay quiere irse del Mercosur. Milei también. Y Milei también. De manera que si te hacen un acuerdo, viste, por ahí se desarma el Mercosur. Lo que pasa es que ya hay un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces estarías armando una ensalada fenomenal ahí, ¿no? Por último, el dólar, 1.520 cerró el viernes. Sí. ¿Es barato? ¿Es caro? La gente se está escuchando y le sobró 100 luquitas este mes. No sé. ¿Qué hace? No te voy a decir qué hace porque... Y después te voy a decir por qué. Primero te digo, el tipo de cambio está atrasado, por definición. No sé cuánto, pero porque vos te digo por qué. Porque el gobierno interviene para mantenerlo bajo. Te mantiene el cepo a las empresas, te vende futuro para que no suba el tipo de cambio, te mete unos encajes bancarios fenomenales para que la tasa de interés la gente haga carry trade. En fin, tiene instrumentos, venden bonos para que no vayas al dólar y vayas a bonos ajustables por dólar. Entonces, no es un mercado libre, ¿ok? Es un mercado en el cual el gobierno interviene para que no suba. Entonces, ¿qué hace? Quiere decir que está bajo. ¿Cuánto? Y tenés que liberarlo y ver. ¿Por qué nunca digo qué tiene que hacer la gente? Porque la persona que está mirando no hay un inversor promedio. El tipo joven tiene la chance de recuperarse. El otro tiene liquidez. No. Roberto Kachanowski, muchísimas gracias. Gracias a vos todos. Y ustedes, como cada domingo, gracias por estar de otro lado. Los espero el que viene. Chao, buena semana.